Hola, muy buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la clase de dinámica. En este caso, mi compañero y yo vamos a hablar acerca del movimiento armónico simple y del sismo. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que vamos a presentar en este momento. En primer lugar, vamos a compartir con ustedes una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca del movimiento armónico simple, también del shock, que es el código hondureño de la construcción aquí en Honduras, y seguido a eso vamos a hablar acerca del sismo. En esta ocasión nosotros vamos a presentarles dos ejemplos, uno de cada tema, y vamos a llevar con ustedes el ejercicio para que lo podamos comprender y veamos cómo es su desarrollo. Sí, seguido a eso tenemos el tema que es la introducción. En este caso, vamos a hablar acerca de qué es el MAS, o mejor dicho, qué es el movimiento armónico simple. Bien, el movimiento armónico simple describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Y bien, ¿cómo se produce este movimiento? Cuando la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es una fuerza restauradora lineal. Seguido a esto, les vamos a compartir pues tres ejemplos, que es el péndulo simple, que en este caso fue el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar y fue la maqueta que nosotros realizamos. Seguido también tenemos el ventilador y el reloj. También tenemos este columpio de esta niña y bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que tienen en común estos ejemplos que les acabamos de compartir. Como nosotros, creo que la mayoría de nosotros nos hemos subido a un columpio, al menos cuando estábamos pequeños, o hemos visto cómo se mueven las manecillas de reloj, o también tenemos un ventilador en casa y vemos cómo es su movimiento. Su movimiento siempre va a ser de una manera oscilatoria y va a oscilar a una misma dirección. En este caso, ella no se va a desplazar para ningún otro lugar, sino que va siempre a tener una misma dirección, un mismo desplazamiento. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar un poquito más acerca del péndulo, que en este caso fue la maqueta que nosotros realizamos y se la presento por aquí. Bueno, lo tengo de este lado. Este es el péndulo, es el mismo que tenemos nosotros aquí en la pantalla. Y bien, para entender el movimiento armónico simple es importante entender el concepto de oscilación o vibración. Los cuerpos oscilan o vibran cuando se apartan de su posición de equilibrio estable. De eso nosotros vamos a hablar en un momento. Para comenzar, vamos a tener un ejemplo de, bueno, un concepto básico que es el péndulo. Y bien, bueno, el péndulo consiste nada más en un objeto que está, por así decirlo, suspendido de una cuerda y este tiene una masa. Entonces, bien, ahora nosotros vamos a hablar acerca de lo que nosotros estábamos viendo aquí, que era la posición de equilibrio. Cuando nos referimos a la posición de equilibrio, se lo voy a poner de esta manera, pero también lo vamos a ver aquí en pantalla. En este momento, nuestro péndulo se encuentra en una posición de equilibrio que nosotros lo podemos ver como si fuese el eje Y. Entonces, él se encuentra en esa posición, prácticamente está en cero. Bueno, se está viendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando nosotros ejercemos como un tipo de fuerza, nuestro péndulo se desplaza y aquí ya no se encuentra en la posición de su línea de equilibrio, sino que se encuentra desplazado. Aquí, cuando nosotros ejercemos este movimiento, nosotros podemos observar de que nuestro péndulo se está desplazando y está generando una amplitud. ¿Para qué nos va a servir conocer la amplitud de este péndulo? Bueno, sencillo, nos va a servir para poder generar una gráfica y esta la vamos a generar al finalizar todos los cálculos. Ahora vamos a hablar otro concepto importante que sería acerca de la longitud. Bien, como ustedes pueden observar, nuestro péndulo está como suspendido de una cuerda y este está atado a, por así decirlo, a una base. Bien, la longitud que nosotros vamos a tomar en este caso va a ser desde donde inicia la cuerda
Bueno, en este caso vamos a tener dos tipos de longitudes. Vamos a hablarlo así, pues para poder entenderlo mejor. La primera longitud que vamos a tener va a ser desde donde inicia la cuerda hasta donde finaliza. Sin embargo, esa no es toda la longitud que nosotros vamos a tomar porque nos hace falta una parte más, que sería la longitud que hay hasta el centro de la masa del objeto en cuestión. Entonces, al finalizar, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la sumatoria de la longitud de la cuerda más la sumatoria de la distancia que hay desde donde inicia nuestro objeto hasta el centro del mismo. En este caso, para ustedes yo ya traje los cálculos que los vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a hablar acerca de las características de él. Bien, en las características dice que es un movimiento oscilatorio o vibratorio. ¿Y cuáles son? Sería el periodo y la frecuencia. Vamos a hablar acerca del periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que tarda de cumplirse una oscilación completa. Y la frecuencia es el número de veces que se repite una oscilación en un segundo. Bien, seguido a esto, les compartimos el ejercicio propuesto del movimiento armónico simple que traemos para ustedes. Como les había comentado, yo ya había tomado los datos que sería de 30 centímetros o 0,3 metros. Bueno, explicándoles mejor ya con la imagen aquí en pantalla, sería la medida que tomamos desde donde inicia nuestra cuerda hasta el centro de masa de nuestra esfera. Los datos que tenemos va a ser la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, nuestro ángulo, que va a ser de 1,52 grados, nuestra posición inicial, 3 centímetros, la velocidad inicial, 4 centímetros sobre segundo, y también el módulo de elasticidad, que va a ser de 253.122,12 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Disculpen. Bien, entonces esta es la imagen que nosotros trajimos de nuestro péndulo simple. Bueno, vamos a comenzar con los cálculos y pues a despejar nuestras dudas, ¿verdad? Vamos a iniciar, bueno, primero para no confundirnos y llevar un mejor orden, eh, pensé que era muy conveniente colocar los pasos. En este caso, pues vemos el paso número 1, que sería calcular la inercia. La fórmula para calcular la inercia la tenemos por aquí, que es 1/12 de la base por la altura al cubo. En este caso sería 1/12 por 10, que es nuestra base, serían 10 centímetros por la altura, que sería 30 centímetros al cubo. Esto nos da un total de 22.500 centímetros cuadrados. Bueno, como segundo paso, nosotros tenemos calcular la rigidez. La rigidez por fórmulas, por medio de las fórmulas, nosotros tenemos una serie de fórmulas y este nos sale en el libro de dinámica. Nosotros las podemos buscar. En este caso no las coloqué aquí, pero ahí nos salen los diferentes tipos de apoyo y también los diferentes tipos de fórmulas que nosotros vamos a emplear dependiendo al ejercicio, en este caso el ejemplo que nosotros estamos desarrollando. En este caso, nuestra fórmula sería de 3EI sobre H al cuadrado. Bueno, H ya sabemos que es la altura, I sería la inercia y E sería el dato anterior que tenemos. En este caso, la rigidez nos dio un total de 632.805,3 kilogramos fuerza sobre centímetro. Todas estos cálculos al final nos va a servir para poder calcular y llegar a un punto donde nosotros podamos calcular la gráfica. Bueno, seguido a eso tenemos la frecuencia angular, que está representada por la letra W. Su fórmula sería la frecuencia angular es igual a a la raíz de nuestra rigidez sobre la masa. En este caso nosotros tenemos un dato dado que sería la masa es de 1,348. Y nuestra rigidez, que nosotros la calculamos anteriormente, 632.805,3. Esto nos da un total de 685,157 radianes sobre segundos. Bueno, como siguiente paso vamos a calcular el periodo fundamental representado por la letra T. Va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular que, como podemos observar, la acabamos de calcular, y va a ser 2pi sobre 685,157. Esto nos da un total de 0,0092
segundos. Entonces, el periodo de nuestro péndulo es de 0.0092 segundos. Bien, seguido a eso, como podemos observar, ya tenemos 4 pasos realizados y son unas fórmulas muy fáciles de emplear, solo es de aprenderlas, saber relacionarlas y dependiendo a los datos que vamos obteniendo, los vamos a ir empleando en las fórmulas que vienen a continuación. También tenemos la frecuencia natural que está representada por una letra F. Esta va a ser la frecuencia, miren, si ustedes observan, aquí hay una similitud. El periodo fundamental es de 2pi sobre la frecuencia angular y ahora la frecuencia natural es de la frecuencia angular sobre 2pi. Es como que se invierte la fórmula, entonces es muy fácil de poderlos memorizar. En este caso, la frecuencia natural nos dio 109.046 ciclos por segundo. Vamos a calcular también el coeficiente de amplitud y bueno, ¿qué es el coeficiente de amplitud? El coeficiente de amplitud es el que nos establece cuánto va a ser la amplitud en la gráfica, o sea, qué tanto la gráfica va a crecer y va a disminuir en nuestro eje X, perdón, en nuestro eje Y. Bueno, la fórmula para esto sería el coeficiente de amplitud es igual a estos datos de posición y velocidad nosotros ya los tenemos dado, que es como voy a regresar para podérselos mostrar. Nosotros los tenemos como datos aquí. La posición y la velocidad es de 3 y de 4 también. Entonces vamos a regresar más adelante y los podemos ver empleados aquí. Este también siempre va a ser de la frecuencia angular, que es la que nosotros pudimos encontrar aquí. Esto nos da un total de 3 centímetros. Entonces, la amplitud que nosotros vamos a generar en nuestra gráfica va a ser de 3 centímetros. En esos 3 centímetros vamos a ver cómo nuestra gráfica crece siempre en el eje Y. Ahora vamos a calcular la posición. La posición va a ser esa fórmula. Va a ser el coeficiente de amplitud por el seno y esa es la, permítanme, es la que tenemos aquí, la frecuencia angular por el tiempo, que en este caso va a ser de 1.1, más el ángulo que nosotros lo traíamos como un dato dado, 1.52 grados, dándonos un total, aquí nosotros solo vamos a reemplazar. Como vemos, aquí tenemos la fórmula. Bueno, por si no les quedó muy claro, bueno, tenemos el coeficiente de amplitud por el seno, por la frecuencia angular, por el tiempo, más el ángulo que teníamos anteriormente. Esto nos da un total de 1.7290 centímetros y nosotros podemos observar este ejemplo de la gráfica de cómo podemos ver de que esta gráfica va aumentando y va disminuyendo y siempre y cuando tomando en cuenta la amplitud que esta nos generó. Bien, bueno, espero que haya quedado claro el concepto que tenemos acerca del movimiento armónico simple. Y hubo un ejemplo también de que nuestros compañeros nos explicaron en clase y fue de un barco. Todos estos ejemplos tienen en común que oscilan a una misma dirección y no van a cambiar, siempre van a estar oscilando a la misma dirección. Ahora mi compañero Oscar les va a hablar acerca de sismos. Hola, muy buenas. Pues mi nombre es Oscar Mendoza y les vengo a explicar nuestro modelo de vibraciones y de sismo también, que pues vamos a empezar definiendo qué es un sismo. Dice que es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía a causa del deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla, ¿verdad? También se nos plantean unas ciertas preguntas que en este caso pues tenemos qué es lo que genera o qué los genera, perdón. Tenemos como número uno el colapso, tenemos el origen también volcánico, tenemos las placas tectónicas también, los movimientos y por explosiones, ¿verdad? Vamos a ver, producción, siguiente ahí, ajá. Bueno, también tenemos el CHO, que es el Código Hondureño de la Construcción, que pues nos va a dar nuestro factor de zona sísmica, que en este caso es una variante Z,
que pues son las zonas sísmicas que a cada sitio se le deberá asignar una zona de acuerdo a la tabla 1.3.4-1, que esta tabla pues son las zonas sísmicas que tenemos: zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, 5 y 6. En este caso pues creo que vamos a utilizar la zona número 2, creo, que es 0.15, no, zona 5, que es en San Pedro Sula, ¿verdad? Que es 0.30. ¿Siente? Tenemos también aquí otra tabla que es la 1.3.4-2, que es el coeficiente del suelo, que en este caso nosotros vamos a poner variante S, que pues en la geología del sitio en la geología del sitio, perdón, y características del suelo, el tipo de perfil del suelo y los coeficientes del sitio, S en este caso, deberán establecerse con respecto a la siguiente tabla, ¿verdad? Que es la que les mencionaba, que tenemos un tipo de suelo S1, S2, S3, S4, que en el perfil, en el tipo de S1, pues tenemos un perfil de suelo con un material de tipo de roca caracterizado por una velocidad de onda constante o de onda de cortante mayor que 760 metros sobre segundo, o por otros medios adecuados de calificación. O tenemos B, condiciones de suelo medio guión denso a denso o medio duro a duro, donde las profundidades del suelo es menor, perdón, que 60 metros. Tenemos su coeficiente que va a ser 1.0, sus periodos en segundos en el T inicial o TA sub A, perdón, que es 0.115, 155, y el T sub B, que va a ser 0.364. También tenemos el exponente que está marcado como E, que va a ser un coeficiente de 2.00. Y así sucesivamente tenemos la descripción del suelo 2, del tipo 2, del tipo 3, tipo 4, ¿verdad? Que su coeficiente S en este caso va a ser 1.2, 1.5 y 2.0. Luego tenemos la categoría de ocupación y factores de importancia, que esta va a ser la tabla 1.3.4.3, perdón, que es la categoría de ocupación y factores de importancia. Tenemos la categoría de ocupación, tenemos número 1, que son estructuras esenciales, y número 2, tenemos estructuras peligrosas, que pues voy a mencionar unos 2 que 3, vamos a ver. En la número 1 tenemos hospitales y otros centros médicos que tienen área de cirugía y emergencia, estaciones de bombero y policía, garajes y refugios para vehículos y aeronaves de emergencia. Y en la estructura peligrosa, pues tenemos estructuras que albergan o contienen o soportan sustancias químicas o tóxicas o explosivas en cantidades suficientes que serían peligrosas a la seguridad del público en general si se soltaran, ¿verdad? Tenemos factor de importancia sísmica, que en este caso va a ser I. Tenemos el factor de importancia sísmica, que en este caso va a ser I sub G, creo que es, I sub P, perdón. Y tenemos el factor de importancia de viento, que va a ser IW. Y ese va a ser sus factores, que va a ser 1.25, 1.50 y 1.15 respectivamente. Y para las estructuras peligrosas va a ser 1.25, 1.50 y 1.15 respectivamente. Tenemos por otra parte otra tabla también, o consiguiente de las estructuras, tenemos la número 3, que son estructuras de ocupación especiales, que son los centros de reuniones públicas para más de 300 personas, escuelas y centros para niños o infantes. Tenemos ya por último universidades y centros similares para más de 500 estudiantes. Tenemos la número 4, que son estructuras ordinarias, todas las estructuras que tienen una ocupación o función no incluida en las categorías 1, 2 y 3, que ya sus factores serían 1.0, 1.0, 1.0 respectivamente, y pues ya vemos que en la estructura número 4 también son del mismo factor número 1. Bueno, para en este caso, pues nosotros nos tocó la maqueta de simulación de sismo. Este es el ejercicio sugerido y contamos con nuestra base que va a ser, con nuestros datos, perdón, que va a ser base 1.30 centímetros, que es la base de la cegueta número 3, en este caso, que podemos ver en imagen, que tiene la masa o la plastilina en este caso hasta la punta final de la cegueta, que va a estar en una altura de 30.48 centímetros, que en este caso nuestra cegueta estaba marcada por 12 pulgadas. Y tenemos un espesor de 0.1 centímetros, que va a estar respectivamente marcada con B, H y E. Tenemos el peso específico del acero, que va a ser 7.850
kilogramos metros cúbicos y vamos a marcar nuestra gravedad en centímetros, que va a ser 981 centímetros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Tenemos el paso número 1, que va a ser calcular la inercia de la cegueta. Por ende, ya tenemos los datos anteriores, que es H, E y B. Y utilizamos la fórmula de 1/12 por base por la altura al cubo. Entonces, sustituyendo estos datos, tenemos 1 entre 12, que por 1.30 centímetros por 30.48 centímetros cúbicos, que va a ser la altura de nuestra cegueta. Esto, formulando la ecuación, tenemos un resultado de 3067.66 centímetros a la 4, ¿verdad? Que va a ser la unidad específica de la inercia. Tenemos también una explicación rápida, de la ley de Hooke, que nos marca el módulo de elasticidad del acero al carbón, que este es el material que está elaborado en nuestra cegueta, que varía dependiendo de varios factores, como su composición exacta, su tratamiento térmico y condiciones de fabricación. El módulo de elasticidad del acero al carbón, en este ejemplo, suele estar en un rango de 200 a 210 gigapascales, pero no va a ser la unidad que nosotros vamos a utilizar en este caso. Entonces, por eso hacemos la conversión de 205 gigapascales, que va a ser un promedio entre las dos unidades, de 200 a 210, por 10 a la 4 kilogramos sobre centímetro a la 2 al cuadrado. Entre un gigapascal, haciendo la conversión, tenemos que 200 gigapascales van a ser igual a 2.050.000 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, ¿verdad? Luego vamos al paso número 2, que va a ser calcular el módulo de elasticidad de este material. Tenemos el paso número 3, que es calcular la rigidez. Tenemos como fórmula que la constante de rigidez para una columna o para un material que está con articulación, tenemos la fórmula de 12 por su módulo de elasticidad y por su inercia entre la altura a la 3. Entonces, sustituyendo estos datos, pues tenemos que K va a ser igual a 2.050.000 2.050.000 kilogramos entre centímetro al cuadrado por 3.067.66 centímetros a la 4, que es su inercia, entre 30.48 centímetros al cubo, que va a ser la altura en base a la fórmula que tenemos, y esto nos va a dar un resultado de 2.665.000 1.407 kilogramos sobre centímetro. Luego seguimos al paso número 4, que es calcular el peso de la cegueta junto con la masa que tenemos, que en este caso va a ser plastilina. Tenemos como fórmula que el peso es igual al área tributaria por el peso específico del material por su longitud, que en este caso pues va a ser 0.3048 metros. Todo va a estar en metros porque así nos marca la fórmula, ¿verdad? Entonces el peso, sustituyendo estos datos, tenemos que para el área tributaria sería 0.013 por 0.001 metros, que es los centímetros pasados a metros, por 7.850 kilogramos entre metros cúbicos, por la longitud que les acabo de mencionar, y esto va a dar un resultado de que nuestro peso de varía, de cegueta en este caso, va a ser 0.0311 kilogramos, ¿verdad? Siguiente. Tenemos el paso número 5, que va a ser calcular todo el peso total, que como les mencionaba, tenemos que sumar el peso de la plastilina, que en este caso marcaban 16 gramos en báscula. Entonces, pasado o convertido, sería 0.016 kilogramos para, a beneficio de la fórmula, los sumamos, que son la misma unidad, y para el peso total va a ser 0.0471 kilogramos para todo el peso total de nuestro sistema. Luego nos saltamos al paso número 6, que sería calcular la masa del sistema, que como fórmula tenemos que la masa va a ser igual al peso total entre la gravedad. Ya vemos que tenemos un peso total, pues lo ponemos siempre en la fórmula, lo sustituimos entre 981 centímetros entre segundos al cuadrado, que va a ser la conversión a centímetros de la gravedad normal que nosotros usamos como metro, ¿verdad? Que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, como resultado tenemos que la masa del sistema va a ser 0.000048 kilogramos por segundos al cuadrado entre centímetros, que es la unidad que marca la fórmula, ¿verdad? Seguimos al siguiente paso, que sería
sería el paso número 7, que sería calcular la frecuencia angular, en este caso marcada como W, que como fórmula tenemos que la frecuencia angular es igual a la raíz de la rigidez entre la masa. Luego tenemos que, sustituyendo los datos, pues no voy a volver a mencionar todo el numerote, como resultado tenemos 230.628.65 radianes por segundo, ¿verdad? Que esa es la unidad que marca esta fórmula. Luego tenemos el paso número 8, que sería calcular el periodo, que en este caso sería T. La fórmula que tenemos planteada sería T igual a 2pi entre el peso total que tenemos, pues ya entre la frecuencia angular, perdón, que se me confunden las letras. Entonces tenemos que, sustituyendo estos datos, tenemos un resultado de 0.0027 segundos, que va a ser nuestro periodo del sistema. Luego tenemos el paso número 9, que sería calcular el coeficiente sísmico C, que en este caso ya tenemos una fórmula planteada que sería 1.25 por la importancia del suelo, que ya les había mencionado, el tipo de suelo, entre T, que es el que calculamos anteriormente, elevado a la 2/3. Entonces, sustituyendo todos los temas, las variables, tenemos que C va a ser 1.25 por 1.50, que es la importancia que nosotros tenemos de tipo de suelo, y entre 1.11, que es el resultado que sacamos anteriormente, entre B elevado a la 2/3. Esto tenemos un resultado de C, que sería 1.75 segundos. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos por el paso número 10, que sería calcular el periodo fundamental, otra vez marcado como T mayúscula. Tenemos que, como por fórmula, tenemos el periodo fundamental va a ser igual al CT, que es una unidad que nos dan siempre de cierto material, por la altura total elevado a la 3/4. Entonces tenemos que, como tabla, el peso o el valor de este CT del acero sería 0.0853 multiplicado por la altura, en este caso en centímetros, sería 30.48 elevado a la 3/4, y esto nos da un resultado de 1.11 segundos. Luego sería el paso número 11, que sería calcular la constante sísmica o la cortante, en este caso marcada como PX, que como, no, la constante sísmica, perdón, ya me estoy confundiendo de muchas variables. En este caso tenemos que Z, que va a ser la importancia que nos mencionábamos en las tablas, por I y C entre RW por el peso total, ¿verdad? Entonces, como por fórmula sustituimos todos los datos y nos va a dar un resultado de 0.00495 kilogramos fuerza. Luego nos saltamos al paso número 12, que va a ser calcular la aceleración horizontal del sistema, marcado como A sub X, que como fórmula, pues solamente sustituimos el peso del sistema por la gravedad, siempre marcada en centímetros, que sería 0.30 por 1 por 1.75 entre 5, que son datos que nos dan ya constantes de nuestro sistema, por la gravedad, en este caso 981 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces esto, la aceleración horizontal da como resultado 103.05 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces luego seguimos calculando. A ver, producción.